No, ya. Buenas tardes, soy Héctor Adrián Sotelo Calvo, alumno de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables, de la materia de Física, de la cual la profesora es Marión Zulema Armas Vázquez. Voy a hablar sobre la obtención del coeficiente de fricción durante un peritaje de un choque de dos vehículos. Primero voy a hablar sobre la fuerza normal, la reacción de plano o la fuerza que ejerce un plano sobre el juguete. Depende del peso del juguete, la inclinación del plano y de otras fuerzas que se ejercen sobre el juguete. En este caso, por ejemplo, tenemos que el juguete tiene dos fuerzas, la que ejerce la masa hacia abajo y la fuerza que ejerce la gravedad hacia arriba. Aplicando a la primera ley de Newton, el vehículo está siempre en movimiento y el otro siempre en reposo. Es la primera ley de Newton. En este caso, cuando se está en reposo, se ejercen dos fuerzas, la de superficie hacia arriba y la de la masa del carro hacia abajo, lo que les comentaba de que se ejercen las dos fuerzas, ¿no? También tenemos en una fórmula, Newton es igual a masa por gravedad. Pero ¿qué pasaría si en vez de un plano horizontal está sobre un plano inclinado? Se agregaría una fuerza más, la del ángulo de inclinación. En este caso, por ejemplo, tenemos que están las dos fuerzas que vimos anteriormente, más el ángulo de inclinación. O en este caso, se ejemplificaría como un ángulo. Está las dos fuerzas, la de la superficie hacia arriba y la de la masa del vehículo hacia abajo, más la inclinación. Ok. Pero ¿qué pasaría si pero qué pasaría si se le agregara al juguete una fuerza de rozamiento por deslizamiento? Bueno, después de que se está en reposo, al deslizamiento se genera o se adiciona una fuerza, la horizontal. En este caso, un vehículo que se está moviéndose. La horizontal, así como la fuerza de rozamiento que actúan sobre el juguete del plano, dando resultado al MK, que es la constante de proporcionalidad, o mejor dicho, coeficiente de rozamiento estático. ¿Pero qué es el coeficiente de rozamiento? El MK es casi independiente de la velocidad, pero decrece lentamente cuando el valor de velocidad aumenta. Por lo que se cuenta una tabla que más adelante les vamos a indicar, que depende del rozamiento. En este caso, por ejemplo, se deduce que el concreto pues es liso, ¿no? Pero microscópicamente es una superficie granulada que ejerce una fricción sobre el vehículo. En este caso, por ejemplo, el vehículo cuando va avanzando, tiene una velocidad horizontal, independientemente que la superficie tiene una velocidad de fricción inversa, que proporciona que el vehículo se vaya friccionando o deteniendo. En este caso, por ejemplo, lo que vamos a hablar concretamente es el hule de neumático contra el concreto. Ok. Aplicando la segunda ley de Newton, donde un juguete sobre el que se actúa una fuerza acelerada en la dirección de esta fuerza. Como en este ejemplo hablo, por ejemplo, si hay una fuerza horizontal a la derecha, va a avanzar a la derecha o a la izquierda, viceversa. Por lo que decía de que una segunda ley de Newton, donde un juguete sobre el que se actúa una fuerza acelerada en la dirección en la que la fuerza se está actuando. Ok, por lo tanto, la fuerza de fricción es ejemplificada de la siguiente forma. Aquí, por ejemplo, estoy diciendo que está el vehículo y la dirección de movimiento es hacia adelante. Sin embargo, el concreto ejerce una fuerza de fricción a la inversa, provocando que el vehículo también a la larga se vaya frenando. Por lo que K es el coeficiente de fricción y depende del tipo de material. En este caso estamos hablando del concreto, ¿no? Sobre el plástico sobre el concreto el plástico de las llantas sobre el concreto del piso. Dice, la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades es el Newton y se representa por una N. Una N es la fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de 1 kilogramo de masa.
para adquirir una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. En otras palabras, 1 kilogramo de fuerza es igual a 9.8 newtons, por lo que la fuerza necesaria para lograr la aceleración es de 1 metro sobre segundo al cuadrado, a cualquier objeto equivalente a 1 kilogramo de masa. Ya hablando sobre el ejercicio, tenemos aquí, por ejemplo, que tenemos un vehículo en reposo que está detenido por el semáforo. Tenemos este talco que es para medir el avance de las llantas, que en teoría, hipotéticamente, vamos a pensar, a deducir que va a avanzar 4 metros, y sobre los 4 metros se va a hacer la ecuación. Los dos vehículos tienen un peso aproximado de 2 kilogramos cada uno. Entonces tenemos que también sobre la superficie hacia arriba tenemos una aceleración de la gravedad que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Ok, simulando el arrastre de las llantas, vamos a ejercer que un carro en movimiento bueno, mi carrito no funciona muy bien, pero después del choque lo que hacen los peritos es medir las llantas, el corrimiento de las llantas. Sobre el corrimiento de las llantas y un estimado del peso es como sacan ellos el coeficiente de fricción. En este caso, por ejemplo, tenemos que una velocidad inicial que fuera, nosotros estamos simulando hipotéticamente que la velocidad de este vehículo sobre el que estaba aquí estacionado fue de 2 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad que tenía el vehículo. Posteriormente el vehículo, al moverse, avanzó por una distancia de 4 metros. Ok, tenemos entonces que para obtener primero la aceleración tenemos que 2 kilómetros por segundo por la aceleración por 4 metros avanzados en el despeje. Tenemos que 2 es igual a 8 sobre la incógnita. Entonces tenemos que 2 kilómetros por segundo sobre 8, que es los metros al cuadrado, obtenemos que son 0.25 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración. Sobre esta misma vamos a sacar la fuerza de rozamiento, en el cual obtenemos que es 9.8, que es la aceleración de la gravedad, es igual a 0.25 metros sobre segundo al cuadrado. Obtenemos un despeje de 0.25 sobre 9.8, obteniendo 0.025, que es la fuerza de rozamiento. Bueno, creo que ese es el resultado de la actividad. Espero que haya sido de su comprensión.